Buenas noches con todos. En esta ocasión, les traemos a ustedes una nueva edición del Reportero de la Historia. Hoy domingo 25 de febrero del 2024, les vamos a hablar sobre una noticia de las épocas coloniales. Me presento, mi nombre es Adrián Salvador y les voy a hablar en qué forma el contexto económico, social, político, eh, colonial de la región andina pues influyó en la conformación de los estados nacionales en aquella época después de la independencia. Pues en el ámbito económico, Eh, se puede decir que esta estructura económica estuvo basada en la explotación de los recursos naturales y la vinculación de redes comerciales que influyó en la formación de los estados coloniales. Después de la independencia, las élites criollas continuaron desempeñando un papel central en la gestión de la economía, es decir, ellos eran los encargados de manejar económicamente estos nuevos estados de los que se empezó a conformar la sociedad andina, aunque con varios cambios en la propiedad de la tierra y dirección de los recursos. Es decir, que los indígenas no tenían completamente control sobre sus tierras ahora, sino que estaban un poco centralizados los recursos en las élites criollas. En el ámbito político, pues como se sabe, años atrás de estos conflictos para los nuevos estados venía teniendo una organización colonial, es decir, una organización que respondía a las metrópolis europeas. Eh, Se sabe que había que actuar en función de la corona. Sin embargo, hubo una transición hacia la autonomía que impactó fuertemente a las sociedades en el ámbito político. La lucha por este poder reflejó tensiones heredadas desde la época colonial, y las nuevas instituciones políticas a menudo mantenían varios de los elementos de las estructuras anteriores. Cabe recalcar que no eran exactamente iguales, pero mantenían muchas de las cosas que se puede decir que no estaban bien sobre las organizaciones anteriores. En cuanto a las divisiones sociales, pues persistieron debido a las etnias que existían aquí, criollos e indígenas, y pues esto afectó de manera significativa la conformación de los estados. Como se mencionó anteriormente, estaba muy centralizado en las élites criollas, y la relación entre estas élites criollas con la población indígena influyó en la definición de la sociedad y la inclusión política después de la independencia. Claramente ahora se puede ver que tenemos todavía estragos de esto, ya que no es que las etnias estén completamente confabuladas en sí, en una sociedad en la que se puede decir que se vive sin discriminación, sin racismo, sin nada de esas cosas. Entonces, esto del ámbito social no varió mucho desde la época colonial hasta esta nueva conformación de los estados. Para nuestra siguiente sección vamos a tener una entrevista con una persona que pudo vivir en esta época criolla. Los dejamos con Adrián, un habitante de estas nuevas sociedades. Adrián nos va a explicar y nos va a contar un poco si es que, en su criterio, los criollos actuaron de una manera revolucionaria en la conformación de los nuevos estados. Buenas noches con todos. Mi nombre es Adrián Mateo. Estoy muy contento de poder compartir esta explicación con ustedes, pues ya que yo puedo ser parte de esto y vivirlo con las demás personas que formamos parte de esta nueva transición de la organización política. En cuanto a que yo crea que los criollos actuamos de una manera revolucionaria, pues yo puedo decir que sí. Puede considerarse como un acto revolucionario en el sentido de que desafiamos un orden colonial establecido que venía perdurando por mucho tiempo. Fuimos capaces de desafiarlo y revocarlo de una forma en la que buscamos independencia y autonomía política de las metrópolis europeas, es decir, no queríamos deberle nada a las coronas. Queríamos que nuestras colonias puedan tener cierto nivel de autonomía para que puedan eh, seguir desarrollándose principalmente basándose en sus personas naturales, en quienes la conformaban, en quienes luchaban día a día por que salga adelante, más no trabajar para seguir enriqueciendo a coronas europeas. Todo esto que hicimos dio un cambio significativo en el estatus. Sin embargo, es muy importante destacar que los intereses que nosotros teníamos no siempre se alineaban con los ideales de igualdad y justicia social. Claramente, nuestras acciones no siempre resultaban ser beneficiosas para todos, ya que se buscaba transformaciones radicales de las estructuras existentes. También se puede decir que dejamos un poco de lado a los intereses que tenían las culturas indígenas, que eran civilizaciones nativas de estos territorios de los que nosotros estábamos gobernando y a los que nosotros estábamos prácticamente explotando. Gracias por esta maravillosa intervención en la que se nos explica de una mejor manera y con fuentes de primera mano. Eso nos lleva al siguiente tema, en la que vamos a tratar si la conformación de estados fue beneficiosa o negativa para la región andina. Como todos los hechos en la historia, la conformación de estos estados nacionales tuvo efectos mixtos en la región andina. Por un lado, la independencia proporcionó la igualdad
eh, entre gobiernos, una oportunidad para establecer gobiernos locales autónomos. Sin embargo, esta igualdad no se vio reflejada en cuanto a las civilizaciones, porque por el otro lado tuvimos tensiones étnicas, sociales que persistieron y la distribución desigual del poder, generando conflictos internos por la distribución de recursos y la capacidad de trabajar con ellos. Como se mencionó anteriormente en términos económicos, esta transición a estados nacionales lleva a una constitución de patrones de explotación de recursos naturales. Sin embargo, esta explotación no venía dándose como antes. Hubo modificaciones en cuanto a propiedad privada y cómo se gestionaban estos recursos. Estas nuevas modificaciones no siempre fueron beneficiosas para todos, generando nuevamente conflictos internos por el poder y distribución. Estas acciones de la época colonial dejaron cicatrices que podemos ver reflejados todavía en las sociedades de ahora, en las estructuras sociales y gubernamentales que mantenemos ahora en la región andina. Estas cicatrices contribuyen fuertemente a la desigualdad que todavía se vive. Eh, Claramente se puede ver que hay una distribución muy desigual de la riqueza en cuanto a las personas más ricas y más pobres se puede ver. Son extremos completamente opuestos. La discriminación étnica que sigue existiendo, que hoy en el siglo XXI sigue siendo un problema, debido a que muchas personas no son tolerantes con otro tipo de civilizaciones, con otro tipo de personas, con otras etnias, que no sean las de ellos. Y tenemos todavía una representación política por la lucha del poder, que no es equitativa. Estamos llegando al final de esta noticia, y para resumir toda la información de la que se habló en este noticiero, todo lo que se trató, se puede decir que esta conformación de nuevos estados nacionales fue moldeada por complejidades del contexto colonial. Tuvo mucho que ver el contexto en el que se estaban dando todas las cosas. Aunque esta acción de los criollos tuvo elementos revolucionarios, pues los desafíos heredados persistieron y el impacto en la región andina es mixto, con aspectos beneficiosos, como fue el poder liberarse de una corona que trataba de llevarse todos los recursos y todo por lo que la gente trabajaba, pero tuvo impactos igualmente muy negativos que siguen afectando la dinámica actual de la región, como son la discriminación, el mal repartimiento de bienes, de poderes, eh, la capacidad que tiene gente para acumular mucha riqueza, mientras las demás personas no pueden a veces ni subsistir durante un día, ya que sus recursos no son los suficientes para poder salir adelante ellos con su familia. Gracias por su atención y será para una próxima. Con esto concluye el segmento Reportero de la Historia. Les saludo y les deseo lo mejor, Adrián Salvador. Muchas gracias.